Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 37 que corresponde a revirus, rotavirus y calcivirus, de los cuales veremos que algunos son arbovirus también, ya que se transmiten por algunos artrópodos. Entonces, vamos a comenzar. Pues entra la familia de las Rheoviridae y aquí entran esas cuatro especies que serían el orbivirus, ortorreovirus, rotavirus y coltivirus. Bueno, en cuanto a su morfología de este tipo de virus, tienen una cápside proteica de doble capa, como se observa en la imagen. Contienen de 10 a 12 segmentos de ARN bicatenario. Carecen de envoltura, puesto que son virus desnudos también. Bueno, son estables a detergentes, también resisten intervalos amplios de pH y temperatura, se transmiten a través de gotas respiratorias, aunque decimos que algunos son arbovirus y esos entran los orbivirus y coltivirus que se transmiten por artrópodos. En cuanto a los rotavirus, bueno, causan una de las principales, ¿no? Que ocasionan gastroenteritis infantil humana, que va a ser una enfermedad muy frecuente y bueno, gracias a esto se cuenta con vacunación para este tipo de virus, que ahorita hablaremos cuándo se utiliza. Este tipo de virus infectan células en vellosidades del intestino delgado, se multiplican en citoplasma de los enterocitos y lesionan sus mecanismos de transporte. Por lo tanto, por ejemplo, en pequeños infectados se llega a encontrar 10 a la 12 partículas por gramo de heces. O sea que es grande la cantidad de virus que se eliminan vía fecal también. En pacientes, por ejemplo, sanos, dura de dos días hasta 12 días. Y ya si hay un paciente inmunocomprometido, se suele alargar un poco más el periodo de infección. Bueno, la partícula vírica del rotavirus suele entrar a través en contacto con la membrana celular por algún tipo de proteínas, la BP4 principalmente interacciona con un receptor específico, logra la penetración del virus, hay un proceso de transcripción y bueno, va a contener ciertas proteínas, ¿no? Que le van a ayudar al proceso de replicación del virus en el citoplasma. Después de ahí, bueno, son partículas que van a salir por lisis celular, ¿sale? Pero van a migrar desde el citoplasma hacia la membrana celular por un transporte vesicular que no tiene tanta especificidad, sino que llegan a la membrana celular y entonces ya pueden ser excretados por lisis celular. Bueno, por ejemplo, 50% de los casos de diarrea se presentan en niños y bueno, decíamos que si hay una vacuna, aunque suele ser todavía un problema de salud en países en vías de desarrollo, donde hay todavía no se comprende tanto la importancia de la vacunación. Bueno, ahí podemos observar la imagen en microscopía electrónica en una tinción negativa, donde se observan partículas de doble envoltura, cápsides vacías, algunos fragmentos, por ejemplo, de envoltura interna, entre otro tipo de partículas, pero bueno, debe su nombre de rotavirus a la palabra en latino que significa rota o rueda, por ese aspecto que se observa como de rueda en este tipo de tinciones. Cambiando un poquito de virus, el ortorreovirus, o que se relaciona con reovirus en los mamíferos, son ubicuos, son viriones muy estables y se han detectado en aguas residuales, por ejemplo, de ríos. En los mamíferos presentas tres tipos de infección o por diferentes serotipos, el 1, 2 y 3. La distribución de los ortorreovirus va a ser de tipo universal. La mayoría de los sujetos, dice, probablemente se infecta durante la infancia, dado que se han hecho estudios y se ha encontrado, con fines epidemiológicos, se ha encontrado que el 75% de las personas ya poseen anticuerpos. Quiere decir que alguna vez adquirió este tipo de infección sin darse cuenta, ¿no? Realmente lo que era.
Los ortorreovirus infectan a individuos de todas las edades. Se considera que la mayoría de infecciones son asintomáticas o de carácter muy leve que pasan realmente inadvertido. Hasta ahora, estos reovirus se han relacionado con afecciones moderadas en vías aéreas superiores, semejantes a un resfriado con fiebre moderada, rinorea, faringitis, etcétera, y que puede llegar a ocasionar también cierta afectación de tubo digestivo. Bueno, los rotavirus son habituales una causa habitual de diarrea infantil en todo el mundo. Conforman un extenso grupo de virus que causan gastroenteritis y todos estos son estables en condiciones más adversas como tratamiento con detergentes, pHs extremos desde 3,5 hasta 10 o procesos de congelación y descongelación también pueden sobrevivir este tipo de virus. En cuanto a los rotavirus, se han identificado 7 grupos de la A a la G. En humanos son capaces de sobrevivir en un entorno ácido y en un entorno básico, como hemos visto, por lo tanto en el estómago pueden llegar a sobrevivir ese pH tan ácido, sobre todo cuando entran, ¿no?, con alimentos. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 10 a la 10 partículas víricas por gramo de heces, decíamos de 10 a la 10, en otras bibliografías lo maneja de 10 a la 12, pero es grande la cantidad que se elimina. Los estudios de intestino delgado en muestras de biopsia en lactantes revelan atrofia, aplanamiento de microvellosidades, infiltración de células mononucleares que puede causar también cierta malnutrición en el pequeño. Bueno, entonces, parecido a la patogenia que veíamos en cólera, la infección por rotavirus impide la absorción de agua, lo que provoca una secreción neta de agua, pérdida de iones y en conjunto un tipo de diarrea líquida. Obviamente, la pérdida de líquidos y electrolitos puede llevar al paciente a una deshidratación grave, incluso a la muerte, es por un proceso de acidosis metabólica también. En el 95% de niños que están infectados va a ser en una edad entre los 3 a 5 años de edad, sobre todo cuando todos se llevan a la boca, puesto que se transmite por una persona a otra a través de la vía fecal oral. El virus sobrevive bien, dice, en fomites, como muebles, juguetes, manos, pues resiste también la desecación. Entonces hay que aplicar aquí mucho el lavado de manos en nuestros pequeños sobre todo. ¿Cuáles serían la enfermedad clínica? Pues ya decíamos que es la gastroenteritis, en el cual su periodo de incubación va desde 48 horas más o menos, vómitos, con inicio de vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación, como mencionábamos, por el tipo de diarrea acuosa que puede surgir. Bueno, ¿cuál sería la complicación? Pues puede llegar a ser mortal en los lactantes si no se tiene cuidado en cuanto a la rehidratación del paciente. Con la desnutrición que está ocasionando, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no?, la deshidratación y demás, pues se afecta o se agrava todavía más el cuadro clínico. Bueno, como tal aquí, no hay un tratamiento, un antiviral que sea específico. Es más que nada el tratamiento sintomático, corrección de pérdida de agua y electrolitos para evitar la deshidratación, la acidosis, choque y muerte en los pacientes. Hay que realizar correctamente la reposición de líquidos por vía intravenosa o oral, según como sea más factible en el paciente. Bueno, y dado que la transmisión es fecal oral, pues el tratamiento también de aguas residuales, las condiciones en cuanto a al manejo sanitario son importantes para la transmisión de la enfermedad. Como les decía, hay una vacuna que fue autorizada desde 1998 en los lactantes. Por ejemplo, también en el 2006 en Estados Unidos se autorizó una vacuna contra rotavirus bovina pentavalente a partir de virus vivos atenuados que se administra por vía oral. Después han surgido una serie de vacunas, ¿no?, o actualizaciones en cuanto a diversas inmunizaciones para individuos también. Esta se administra, como pueden ver ahí, desde muy pequeños, 2, 4 y 6 meses de edad, porque es para darle la protección a los pequeños desde el inicio. Bueno, entonces continuando con los coltivirus, como ven ahí, también entra dentro de la familia de los reovirus, pero esto es más común que se infecte la persona a través de insectos, ya que son transmitidos por
algunos de estos insectos como garrapatas, por ejemplo. Son de tipo ARN bicatenario. Aquí está la fiebre de garrapatas colorado, transmitido por garrapatas que infectan a humanos y se encuentra sobre todo en el sureste de Estados Unidos. Puede causar fiebre, erupción cutánea, síntomas sistémicos en pacientes que han sido infectados también. Bueno, los sorbivirus también causan enfermedad de la lengua azul en las ovejas, la peste equina africana, enfermedad hemorrágica epizootica del ciervo. En algunos animales son causa importante de enfermedad. En el humano es más que nada un huésped accidental. La fiebre de garrapatas de colorado es una entidad aguda caracterizada por fiebre, cefalea y mialgias graves adquirida a través de garrapatas que están infectando a algunos otros huéspedes vertebrados, como vemos ahí. Afecta células precursoras de eritrocitos sin provocar ningún daño importante. El virus permanece en el interior de estas células incluso después de que maduren para formar ya eritrocitos. Este factor protege el virus de su propia eliminación. La viremia resultante puede persistir durante semanas o meses, incluso tras desaparecer la sintomatología. Suele haber todavía cantidades importantes del virus. Estos dos factores facilitan la transmisión del virus al vector garrapata también. Entonces, si una garrapata sana llega y pica a una persona que quizá ya no tiene sintomatología, pero todavía está presente el virus en su sangre, vuelve a infectar al vector, o sea, la garrapata, y entonces puede volver a transmitir la enfermedad a otra persona sana. Bueno, ahí está más o menos en qué lugares se ubica, sobre todo, decíamos, al suroeste de Estados Unidos. Suele ubicarse el mayor número de casos. Ahí están algunas de las garrapatas que se asocian con la transmisión de esta enfermedad. Su periodo de incubación es de 3 y 6 días más o menos. Hay una aparición brusca de fiebre, escalofríos, cefalea, fotofobia, mialgias, atrofia y letargo. Hay una fiebre bifásica, y conjuntivitis, posiblemente linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y un exantema maculopapuloso o petequias también pueden llegar a aparecer. Bueno, aquí el tratamiento no existe algo específico tampoco, es como de resolución espontánea. Basta, como decía ahí, con un tratamiento complementario y bueno, básicamente la importancia radica en la prevención, evitar zonas infestadas de garrapatas, utilizar ropa protectora, repelentes de garrapatas si estás expuesto a este tipo de zonas o animales y eliminar garrapatas antes de que se produzca la picadura, porque si no, pues puede ser que esté infectada y te transmita la enfermedad. Bueno, ese es uno, pero vamos a continuar con otro que está dentro del mismo, que sería el norovirus. Que está dentro de los calcivirus. Son similares morfológicamente a los picornavirus, por ejemplo, solamente que estos contienen una sola proteína estructural principal. Dentro de bueno, vamos a ver uno de relevancia que es el norovirus, y algunas de sus características. Bueno, aquí son miembros de esta familia, Calciviridae o calcivirus. Se encuentran también otros que son los astrovirus y virus entéricos pequeños redondos. Bueno, el de Norwalk es el como prototipo o el que más importancia clínica tiene. Se descubrió en 1968 durante un brote de gastroenteritis aguda en Norwalk, Ohio, Estados Unidos, y de ahí adquirió su nombre de Norwalk. Como alcanzan a ver algunas de sus características, posee una cápside pequeña, son resistentes a determinadas condiciones ambientales como detergentes, desecación, cantidades de ácido, se transmiten por vía fecal oral a través de agua o alimentos contaminados y bueno, provocan brotes de gastroenteritis también. En un plazo más o menos, dice, de 48 horas, remite la enfermedad sin consecuencias graves. Su genoma es ARN cadena positiva y de tipo desnudo.
Ocasiona lesiones del borde en cepillo intestinal, impiden la absorción adecuada de agua, nutrientes y también provocan una diarrea acuosa. Se parece mucho a los rotavirus, como pueden ver aquí. Bueno, a pesar de que la mucosa gástrica no sufre ninguna alteración histológica, el vaciado gástrico puede verse retrasado, lo que ocasiona también vómitos o puede ocasionar también vómitos. Bueno, su epidemiología se asocia con brotes de gastroenteritis en donde se encuentra un foco de contaminación común. Ajá, por ejemplo, agua, mariscos, ensalada, frambuesas, servicio de comida, y entonces a partir de ahí se ha logrado aislar el virus y se ha encontrado, ¿no?, el foco de la infección. Es por vía fecal oral, a partir de heces o a partir de vómitos, puesto que en las dos muestras puede salir cantidades importantes del virus. Su periodo de incubación es de 12 a 48 horas y remite en un plazo no mayor a 3 días sin complicaciones, aunque puede tardar un poquito más, hasta 6 días, por ejemplo. No hay algo importante en cuanto a su tratamiento, prevención, control. Bueno, sí, prevención, ¿no? El lavado de manos siempre va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, subsalicilato de bismuto puede reducir la gravedad de los síntomas gastrointestinales. El virus de Norwalk resiste el calor de 60 grados centígrados, pH de 3, acción de detergentes o de cloro, que es común ese tipo de concentraciones, por ejemplo, para agua potable. Es más resistente a condiciones ambientales adversas que otros virus como los rotavirus, por ejemplo. Y bueno, se cree que como prevención también es importante limpiar las superficies contaminadas con una dilución de lejía de uso doméstico 1:50 o 1:10 para evitar este tipo de virus. Hay que tener cuidado también, por ejemplo, con la desinfección de zonas contaminadas, como decíamos, y aquí también aplica ropa de cama, por ejemplo, para limitar la propagación viral. El procesamiento cuidadoso de alimentos y educación de los manipuladores que se dedican, por ejemplo, a alimentos, a preparación de alimentos, hay que tener cuidado, ¿no? Purificación de agua potable, etcétera. Y bueno, como tal, no hay una vacuna, ¿no?, que nos ayude a disminuir este tipo de virus, por ejemplo. Y bueno, eso es todo. Aquí los calcivirus son más bien de tipo ARN monocatenario, como decíamos, a diferencia de los otros que veíamos, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y ya nos vemos en la siguiente grabación.